Humanos, ¿por qué pensamos? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué es sentir? ¿Qué es ser humano? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué imaginamos? ¿Por qué creamos? ¿Por qué innovamos? Esas son preguntas que han acompañado al ser humano desde que tiene conciencia. Desde tiempos inmemoriales, antes que capaz Platón, antes que Aristóteles, antes de Tales de Mileto. Esa es una pregunta que cautiva al ser humano. Es que pareciera como si nosotros mismos, nosotros simplemente por ser humanos fuéramos poesía, fuéramos literatura en carne, literatura que siente, literatura que entristece, que alegra, que enoja, literatura que hace pensar. Vemos desde un conquistador como Alejandro Magno, un estratega como Napoleón Bonaparte, un filósofo como Aristóteles, a un dictador como Adolf Hitler. Vemos al ser humano no como uno solo en pensamiento, sino como una red de distintos pensar, una red de distintas emociones. Y es que el ser humano es único, pues es la única especie en la Tierra capaz de razonar de tal manera que se pregunta cosas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué funciona el universo? ¿Qué es una ley? ¿Por qué hay leyes? ¿Qué pasaría si esto cambiara? ¿Qué pasaría si no hubiera gravedad? ¿Qué es la gravedad? ¿Por qué funciona la gravedad? ¿De dónde surgió la gravedad? Ese es el ser humano. Y claro, vemos al ser humano reflejando su incomodidad, su sentir, sus pensamientos en creencias, ideologías, en acciones. Vemos al ser humano de distintas formas, no de una sola. Por ejemplo, una persona que nació en un ambiente cristiano va a tener un concepto de Dios muy distinto a alguien que nació en un ambiente musulmán. Y ese mismo va a tener una visión del mundo muy diferente a la que va a tener una persona que nació en un ambiente ateo. Y es que el ser humano no es una creencia, el ser humano no se encierra en una idea. El ser humano es mucho más que eso. El ser humano es mucho más. Vemos que no importa de dónde, qué cree o qué piensa, no importa quién es. Vemos al ser humano siempre reflexionando, analizando, vemos al ser humano buscándole sentido a la vida, buscando el porqué de las cosas, buscando salir adelante, ya sea por medio de sí mismo o por medio de una creencia. Y claro, hay diferentes perspectivas de por qué pasa esto. El cristianismo tiene su perspectiva, el islam también, el hinduismo también, el budismo también lo tiene, el nihilismo también lo tiene. Y hasta podemos hablar de ideologías. El comunismo tiene su pensamiento de por qué el ser humano es como es. ¿Qué es el ser humano? Al igual que el capitalismo, al igual que capaz, qué sé yo, los de derecha y los de izquierda. Vemos al ser humano que no es uno solo. Vemos al ser humano que no se encierra en una idea. Y eso es lo fascinante. Lamentablemente hoy
muchas personas se encierran en una sola opinión. Y claro, esto es igualmente humano, porque busca seguridad. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, te das cuenta que el ser humano no es tan simple, no es como decir es bueno o malo. Porque, vaya, por ejemplo, una persona que se irrita con la menor provocación, diríamos es malo. Claro, decimos eso, pero no vemos el panorama completo. Y vemos que es humano también y que tiene sus dificultades y que maneja de una forma muy distinta su situación como lo haría otra persona. Eso no significa que justifiquemos el acto, claro que no, pero significa que no podemos decir que es malo ni bueno, porque al final no es eso. Al final el ser humano no lo podemos catalogar por una acción o una idea, sino por su contexto. No podemos decir como un cristiano no puede juzgar, criticar y condenar a un musulmán por creer en lo que cree. Porque el musulmán cree en eso ya que le da seguridad. Al igual que un musulmán no puede criticar, ni juzgar, ni condenar a un cristiano por creer en lo que cree. Porque eso le da seguridad al cristiano. Al igual que un cristiano y musulmán no pueden hacer eso con un ateo y el ateo tampoco con ellos. Y es que el ser humano es diverso. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y de qué me sirve saber que el ser humano es diverso? ¿Por qué quiero saber eso? ¿Y en qué me va a ayudar en mi vida? Porque al final, pues, además de pensar un poco, de parecer filósofo preguntando estas cosas, ¿de qué me va a ayudar en la vida? Me pregunto. Y claro, es una pregunta honesta. Y la respuesta es la siguiente. De mucho te ayudará. Te ayudará a ver a las personas no como su creencia, no como el malo de la historia ni el bueno de la historia. Te va a ayudar a ver a las personas como humanos, como tú, como personas que sienten, que piensan, que tienen emociones, que no pueden controlar todas las emociones a la vez. Si eres cristiano te va a ayudar a ver a un musulmán o a un hinduista no como un enemigo solo porque no creen lo mismo que tú, sino como una persona, un humano que puede compartir su visión del mundo a ti, no que va a atacarte tampoco. Y es que hoy en día vivimos en una era de extremos, en donde o eres de derecha o de izquierda, no hay un punto medio. O eres cristiano o eres ateo, no hay un punto medio. O eres bueno o eres malo. Pero esa es una idea muy simplista del mundo, muy corta, muy vana de lo que en verdad es el ser humano. Y nos ayuda a poder ver a las personas no como objetos, no como enemigos, no como buenos o malos, no como la creencia que ellos siguen, sino como personas, personas que buscan propósito a través de su idea, personas que buscan seguridad, buscan estabilidad al igual que tú, personas que sienten, personas que se emocionan. ¿Y sabes qué es el ser humano? ¿Qué crees que es? No te contestaré. Pregúntate qué es el ser humano. No encerrándote en tu creencia y respondiendo. Porque, como dijo Aristóteles, el ignorante afirma, pero el sabio duda y reflexiona. Dudemos, reflexionemos por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué creo en esto? ¿Por qué esa persona cree en eso? ¿Por qué somos humanos? Ese es ser humano. Qué interesante. Nos ayuda a tener una perspectiva más amplia.
Y no solo decir que el de izquierda es malo por lo que hace, o el de derecha es malo por lo que hace, ni decir que el de izquierda es bueno por buscar la igualdad y el de derecha es malo por buscar su bien personal, ni decir que el de derecha es bueno por seguir a Dios y el de izquierda es malo por ser ateo. Claro que no. Es ver más allá. ¿Por qué los de derecha creen en lo que creen? ¿Por qué los de izquierda creen en lo que creen? ¿Por qué un ateo es ateo? ¿Por qué un creyente es creyente? No solo venir y encerrarnos en, porque es malo, por eso es que es así. No, es porque es humano, por eso es que es así. Un ejemplo medio trivial, medio simplista, pero nos va a funcionar. Dos personas prueban una misma comida, que es una hamburguesa. Hay una que va a decir no me gustó y la otra va a decir sí me gustó. Y no vas a decir que la persona que no le gustó la hamburguesa es mala porque no le gustó. Claro que no, vas a entender que es su gusto. Así es la vida. Tenemos que entender, no justificar, claro que no, eso no. Sino entender por qué actúan como actúan. Entender. Y así no ser fanáticos, desquiciados, queriendo imponer nuestras ideas con puño de hierro. Los dejo con eso. Y espero podamos reflexionar juntos siempre. Mi nombre es Kevin Torres y estoy comprometido con hacer que la sociedad pueda pensar más allá de sus creencias establecidas. Hacer que las personas puedan conocer y puedan disfrutar del mundo que les rodea. Hacer que las personas se acerquen más a dudar y reflexionar en vez de quedarse en una creencia dogmática. Muchas gracias por verme y bueno, eso es todo.